Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todos. Aquí estamos de nuevo con ustedes en Horizonte Sur, Creciendo en la Unidad, un programa producido por la Fundación Segundo Paso para Nuestra América. Bueno, y está conducido por Carolina Escarragil y este servidor Ramón Medero. Este programa, bueno, es a través de la Radio del Sur, eh, oyendo los latidos de la patria grande. Bueno, aquí nos sentimos en nuestra casa y queremos darle un saludo y agradecimiento a Nieves Valdés, presidenta de la Radio del Sur, a Tamar Sánchez, gerente de contenidos, a nuestro querido Jason Alcalá, que está detrás de la cámara y bueno, es el que edita nuestro programa, toda la parte técnica. Y bueno, pueden visitar a la Radio del Sur en las redes sociales a través de @la Radio del Sur en su página web eh, www.laradiodelsur.com.be y Telegram y YouTube es la Radio del Sur Cero cero uno. uno. Sí, 01. Bueno, aquí estamos de nuevo y hoy vamos a dedicarle el programa por entero a Irán, a la hermana República Islámica de Irán, que ya veremos por qué lo islámico no es un simple adjetivo, que se le ha impuesto una guerra terrible, una cruenta guerra impuesta por Estados Unidos y el Estado sionista de Israel. Bueno, y las canciones que vamos a escuchar hoy, las piezas musicales, están dedicadas a Irán. Son todas piezas, algunas tradicionales y otras contemporáneas. Y escuchamos antes del programa a Nahmeh Esfahan y Hossein Farjami, eh, que bueno, tocan el instrumento del santur, que es una especie de arpa de mesa pulsada, de cuerda. Eh, Que hermo- suena como el arpa aquí en sí, que yo te Venezuela. había comentado que yo sueño con que algún día se encuentre un buen ejecutante del santur con uno de nuestros grandes músicos del arpa tuyera, que ambas tienen un sonido muy similar al clavecín. Bueno, comenzamos entonces, Carolina. Terrible todo lo que ha pasado La desde el guerra es 28 de terrible. febrero. La guerra es terrible en sí misma, ¿no? De hecho, hay un historiador estadounidense que se llama Howard Zinn, eso está en mi artículo de la semana pasada, fue dedicado precisamente al tema de Irán. Y Howard Zinn decía que el problema de los que hacen la guerra es la obediencia de los pueblos. De hecho, el artículo se llama Desobediencia, porque, bueno, el llamado es a que se levanten los pueblos del mundo y desobedezcan esta élite política transnacional que está inmiscuida en los artículos de Epstein. Fíjate que los artículos de Epstein decía que la Tercera Guerra Mundial iba a comenzar en febrero del 2026. Sí, sí, Y de nada de esto es casual. tenía previsto además Estados Unidos e Israel, porque lo ha dicho gente del Pentágono, que esta guerra va a iniciar el 21 de febrero y que por razones logísticas y razones climatológicas tuvieron que esperar hasta el Y además todo eso primero de marzo. está muy emparentado, muy relacionado con, bueno, con la escatología judía pero sionista, de la perspectiva sionista, que es el Armagedón, Ujú. es decir, el fin del mundo, donde el pueblo judío va a entrar en guerra con el mundo entero y, bueno, la destrucción total del mundo para el advenimiento del Mesías, de Jesús. Entonces allí confluyen el fundamentalismo calvinista y el evangelismo sionista Ujú. que, mm, bueno, que es transversal a toda la política nacional estadounidense con el sionismo. Es que Netanyahu ha dicho Ujú. incluso que su mejor amigo o el mejor amigo de Israel son los cristianos evangélicos de los Estados Claro, Unidos, claro. que además es el 60% de la población. Es una cosa bien interesante, ¿no? Que es muchísima gente Sí, en de Estados acuerdo con Unidos. esa escatología, hay varias fases y entonces ellos están apresurando la séptima fase
de la mayordomía. Hay una teología eh, cristiana, evangélica, sionista, donde la séptima mayordomía es ya la llegada del Del Mesías, Mesías. pero para ello eso viene, bueno, acompañado de un gran apocalipsis, ¿no? Ujú. Para el surgimiento del pueblo de Israel como el pueblo que va a reinar en el mundo. Pero eso está todo torcido, eso está todo hecho desde una supremacía militar, opresora, asesina, o sea, nada de religioso, ni de bondadoso, Que ni tiene de que ver bien. con el sionismo revisionista de Netanyahu, de su padre, de Jabotinsky, de todos estos que fueron los que impulsaron no solamente el sionismo revisionista como tal, sino además las milicias sionistas para imponer su visión del mundo, ¿no? Sí, yo estaba escuchando, Carolina, y para quienes nos escuchan, algunas entrevistas muy interesantes. En estos días escuché una entrevista que le hacía eh, Katia Colmenares, la intelectual Ujú. mexicana, muy querida. Saludos a Katia. A nuestro querido amigo el Sheikh Abdul Karim Paz, un gran conocedor, teólogo musulmán chiita, argentino. Y ella, yo coincido con ella en mucho porque yo vengo hablando de hace tiempo de que todo esto es una pugna entre dos modelos civilizatorios, pero cada uno de esos modelos civilizatorios tiene su propia teología. Ujú. Una teología del mal, satánica, como esta élite podrida de Occidente, donde todos están incursos en delitos, bueno, totalmente degradantes, Del eh, ser humano, sí. del ser humano, violaciones, pedofilia, pederastia, todo lo que ya conocemos, incluso el Asesinato, canibalismo, canibalismo. trata, venta de órganos, trata de mujeres, es decir, una red que se extiende por todo el mundo además, ¿no? Que por cierto, una pregunta que se Ya, hace pero la para terminar la jornada. idea. Ok. Y el otro modelo es el modelo civilizatorio de la liberación. Hay teología de la liberación, que no solo es la teología de la liberación que nació aquí en nuestra América, que es el Cristo Redentor, sino los indígenas, los pueblos originarios tienen su propia cosmogonía, no una teología como tal, pero una cosmogonía que es también salvadora del mundo, ¿no? Es una teología contra la opresión, es liberadora. Y el Islam, el verdadero Islam, que es el que prevalece en la República Islámica de Irán, el Islam chiita, es un Islam que también es una teología liberadora. Y cada uno de ellos tiene su propia espiritualidad, tiene sus propios principios, sus propios valores, sus propias éticas, pero es una confrontación entre el bien y el mal, que muchos academicistas se negaban a establecerlo como una lógica en el análisis o un elemento del análisis porque lo consideraban reduccionista, pero ahora vemos personas de la talla de Katia Colmenares, de Ramón Grosfoguer, y ya lo había hecho Enrique Dussel y otros grandes intelectuales, de que eso es así. Pues aquí lo que hay una simple pugna entre dos modelos civilizatorios y entre la maldad y el bien, entre lo satánico y lo divino. Claro, bueno, olvidé lo que te iba a decir por lo que te interrumpí, ya la edad pega, ¿no? Pero algo que creo que es muy importante decir es que no es solamente religioso, porque mucha gente lo ubica solamente en el plano religioso, ¿no? Esta confrontación que existe. Y es una confrontación política, de lucha de clases, es Es una multidimensional. confrontación Ujú, económica, porque ujú. básicamente estas élites políticas son élites por el aspecto económico, por el aspecto militar y lo que desarrolló el poderío, si se quiere, económico que ha ido perdiendo Estados Unidos a nivel internacional fue precisamente el complejo militar, industrial, financiero, comunicacional. Entonces, yo he hablado en este programa, creo, de un libro de Peter Phillips, Ujú. donde se plantea 389 nombres de 389 familias que son las CEO, los directores generales de universidades, de las empresas más importantes, que están además vinculadas a BlackRock, a Street, a todos estos fondos de inversión, a Vanguard, ¿no? A estos fondos de inversión que son los que al final económicamente dominan qué es lo que va a pasar a nivel político, porque por lo menos en Estados Unidos ellos son los que dan el financiamiento para las elecciones, para los candidatos a las elecciones, tanto para el Senado como en la Cámara de Representantes, como
a los gobernadores y al propio presidente de la República, ¿no? Y muchas veces lo que hacen, que lo hace, por ejemplo, la asociación de armas de Estados Unidos, que se me olvidó el nombre ahorita, muchas veces lo que hacen es que qué sé yo, 500 millones de dólares a un candidato y 500 millones de dólares al otro. Entonces los dos están amarrados para efectos de desarrollar lo que es la legislación interna de los Estados Unidos en función de Los darle intereses. supremacía a los intereses que tienen que ver con este complejo. Y este complejo Y además con se los ha intereses hecho de Israel, pues. más complejo todavía por el tema que tiene que ver con las tecnologías. Y por eso es también la necesidad de Estados Unidos de tener relaciones con Venezuela, no solamente por el tema petrolero y el tema minero, sino también por el tema de las tierras raras. Y tener, digamos, la hegemonía desde el punto de vista tecnológico que lo han perdido en manos de China. El hecho es que Estados Unidos, esa gran potencia económica y militar, opresora, hegemónica, ha sido llevado a esta guerra por el sionismo por Netanyahu. O sea, por ese lobby sionista que tiene mucha influencia allí en el estado profundo y no tan profundo de Estados Unidos. Y Estados Unidos pasó a ser un mero proxy, o sea, Sí. un mercenario al servicio que está poniendo la sangre y todos sus activos, la sangre de sus ciudadanos, de sus soldados, al servicio de Israel. Entonces, Que muchas veces no son las sangres de sus ciudadanos y de sus soldados, sino de los migrantes, precisamente, que quieren claro, sacar de ahí, que son los que llevan al campo de batalla y los que llevan a la primera fila de contención. sí, entonces fíjate, creo que Estados Unidos está empantanado y esto lo dicen grandes Sí. analistas internacionales, no uno porque está comprometido con un pensamiento crítico y porque, bueno, uno ama las revoluciones que son emancipadoras en todo el mundo. Yo soy un gran admirador de la revolución cubana, de la revolución islámica de Irán, de la revolución bolivariana, obviamente, de las grandes revoluciones que se han dado y en África, las que se están dando porque es la forma en que el mundo se puede liberar bueno, de toda esa maldad que se concentra en esas élites occidentales. Pero se ha empantanado Estados Unidos, los grandes analistas lo dicen, porque se lanzaron a una guerra sin un objetivo claro, de una Ujú. manera apresurada, forzada, un poco eh, por el tema de la lista de la lista de Epstein, es decir, ha sido Para una taparlo. coacción, Ujú. sí, y Estados Unidos, no, Trump se ha visto en la necesidad de ingresar a esa guerra. Fíjate, yo en una entrevista que di en estos días comparaba a un boxeador. ¿Tú conoces a Butterbean? Yo de Eric boxeo no sé Butterbean. mucho, Ah, pero bueno. échame el cuento. Eric Butterbean, yo hice una comparación que va a salir publicada en estos días, hoy o mañana, hoy creo, en la Danta TV, que por cierto no lo dije, las cuentas de la Fundación Segundo Paso, las cuentas de las redes sociales, la pueden ver nuestro contenido a través de @ladanta.tv. Bueno, Eric Butterbean es un boxeador estadounidense, también hace distintas técnicas de lucha, de pelea. Es un hombre que pesa 200 o 220 kilos, bueno, ya está Wow. retirado, llegó a pesar 220 kilos, hombre blanco, totalmente lampiño, calvo, blancos o azules, que usa unos pantaloncillos con la bandera de Estados Unidos. Es el icono perfecto, representa el supremacismo blanco estadounidense, ultranacionalista, El es, propio Maga. sí, el propio MAGA, el hombre así brutal, animal, salvaje, que entra al ring sin importar con quién va a luchar. Él entra y da unos, bueno, las manos son como unos yunques y agarra al contrincante por la mandíbula y bueno, lo iba a parar 3 metros allá o cae como un muñeco descalabrado al instante. Es una bestia. Pero así como es, pero es eso, una bestia. Es una bestia. Entra sin ningún tipo de estrategia. Así está entrando Estados Unidos a la guerra con Irán. ¿Qué pasa? Que los boxeadores como Larry Holm, que era un boxeador mayor de 52 años, un hombre mayor, que era un adulto mayor, y lo venció bueno, con un pugileo técnico, Qué buena estrategia. como está haciendo Irán con Estados Unidos. Entonces, a este Butterbean lo llamaban, que es frijol de mantequilla, es la traducción.
Lo llamaban el rey de los cuatro asaltos porque no tenía la capacidad pulmonar cardiorrespiratoria para Ujú. aguantar más de eso. Y a Estados Unidos le está pasando lo mismo. Esto es una guerra de desgaste. Es una guerra de desgaste, Y una sí. guerra que ya Irán lo ha dicho, puede durar 10 años ellos tranquilos. Y eso es muy peligroso. Y no sé cuánto tiempo nos queda para yo preguntarte a 4 minutos. Es peligroso. ¿Por qué tú crees que es peligroso esta situación en la que Estados Unidos e Israel entran en esa guerra conociendo la capacidad de respuesta de Irán? ¿Por qué entran a la guerra sabiendo eso? ¿Qué Mira, planean? yo creo que sí hay una estrategia, ¿no? Y creo que la estrategia de Estados Unidos, que no es la misma de Israel, cuando finalmente acepta entrar a la guerra por presión del sionismo, es precisamente destruir a China. ¿Cómo destruyes a China? Bueno, viendo la posición que han asumido algunos países BRICS. Brasil está asumiendo una posición, digamos, de recomponer, si se quiere, el llamado sur global, ¿no? Que es una expresión a la que hay que tenerle, prestarle su atención, pero India, bueno, no solamente dijo que estaba de acuerdo con la Junta de Paz propuesta por Trump, China y Rusia además se habían abstenido en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con todo el tema de la Junta de Paz antes de que iniciara todo este tema. Han tenido declaraciones importantes, pero no han avanzado mucho más. Ahora, parte de la intencionalidad es precisamente, lo decía Pepe Escobar, recientemente lo escuché, además él tiene un documental bien interesante sobre el Círculo Dorado, creo que se llama algo así, y él decía, es que para el 2026 estaba previsto que estuviera lista la infraestructura de los corredores en Eurasia, ya montándose hacia África de la franja y la ruta de la seda, Así que es es. parte de lo que quiere eliminar Estados Unidos, eliminar esa infraestructura. Y bueno, y lo está haciendo precisamente con el apoyo de India. Entonces, yo creo que la estrategia de Estados Unidos era terminar de quebrar los BRICS sabiendo que tenía el apoyo de India. Además, lo dice en la estrategia de seguridad, en el documento de estrategia de seguridad de los Estados Unidos, India ha traicionado, ¿no? pero Ha traicionado de alguna manera a los India ha BRICS. traicionado de una A manera Irán lo horrible, traicionó dándole información sobre el horrible, buque ¿no? Y escuela además, que... sí, el buque que además invitó a unos ejercicios conjuntos Terrible, terrible. lo puso casi que como carne de cañón. Pero yo creo que él pensando que tenía el apoyo de India iba a poder quebrar todo esto, acabar con toda esta infraestructura de comunicación entre diferentes países, sobre todo los países tan, Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, todos esos países que, bueno, desde el punto de vista de la geopolítica son el centro del universo, ¿no? Sí. Y que desde el punto de vista de los corredores también tienen mucha importancia. Ellos además saben, Estados Unidos sabe que cuenta con el petróleo venezolano por diferentes razones y no le iba a afectar tanto que cerraran por un par de días el estrecho de Hormuz. Pero ahora sí Un, le está un afectando el cálculo cierre del mal hecho. estrecho de Hormuz. Entonces, Entonces hizo es una muchos guerra cálculos contra el sur global, es una guerra contra la multipolaridad, contra los BRICS, obviamente, Ujú. ¿verdad? Contra China. Y contra China, que es el objetivo final. Bueno, vamos a un corte. Vamos a escuchar otra pieza musical contemporánea de Irán, que ya vamos a comentar al regreso y bueno, regresamos en unos minutos. Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso acá en Horizonte Sur. Carolina Escarragil y este servidor Ramón Medero. Un programa, bueno, donde estamos analizando los sucesos en Asia Occidental, que es la mejor manera de referirse a ese espacio, Ujú. porque se ha criticado siempre, medio respecto a quién, ese Medio Oriente, Oriente Medio, pero ese medio es respecto de qué perspectiva. En Exactamente. cambio, la geografía correcta es en el Asia Occidental, que es donde está ubicado Irán, ¿no? Los países del Golfo Pérsico. Bueno, escuchamos una canción, una pieza musical de Mohsen Yeganeh y de Behet Gol Midan, I Promise You. Se llama la pieza, bueno, para que vean cómo la dictadura clerical, ortodoxa, ultrafundamentalista, dictatorial de la teocracia iraní impide, bueno, cualquier tipo de manifestación cultural en su país. Eso vamos a hablar también. Todo eso son narrativas. Son narrativas que, mm, como acá, la gente que venía a Venezuela se quedaba asombrada, bueno, pero yo pensé que iba a encontrar un país en ruina. Igual, la Sí. gente que va a Irán queda encantada por la simpatía, la dulzura del pueblo iraní, la receptividad del pueblo iraní, bueno, y de una sociedad organizada, ordenada, bueno, con muchas libertades.
Fíjate que uno de los criterios que supuestamente justificó esta guerra terrible impuesta de Estados Unidos de Estados Unidos a Irán, primero fue por salvar a la población civil. Vaya manera de salvarla, ¿no? Llevan más de Sí. 1.500 martirizados en Irán, Y entre ellos niños, entre ellos niños, ajá. La primera bomba cayó y son tan en cínicos de una decir que la escuela. bomba se la auto lanzaron los iraníes y asesinaron cruelmente en los primeros ataques de la mañana del 28 de febrero 164 niñas. Eso yo no lo voy a perdonar, yo no sé ustedes, pero yo eso no lo perdono. Como no he perdonado ni perdonaré nunca el genocidio de El Gaza, genocidio de Palestina, de sí. Palestina. Y eso merece, bueno, el peor castigo de Dios y en la tierra. Eh, Luego decían, bueno, que en esas manifestaciones que comenzaron a En finales de enero. diciembre del año Sí, pasado, que fueron manifestaciones pacíficas, bueno, pero además eh, manifestaciones por el tema económico, ¿no? La Ujú. situación salarial, laboral, bueno, pero es un país que tiene más de 2.000, casi 2.500 sanciones unilaterales, medidas coercitivas unilaterales. Entonces, comenzó como algo pacífico y Estados Unidos e Israel introdujeron células del ISIS, del Mossad, para generar un estado de terror interno terrible para hacer caer el régimen Como han tratado de iraní. hacer aquí en Y es Venezuela parte numerosas veces parte del también. manual. Entonces, una de las justificaciones, la primera fue esa, bueno, vamos a salvar al pueblo iraní Ujú. de esa terrible opresión. Y el Trump decía que había 32.000 muertos, ¿no? Fueron 3.000 y tantos, de las cuales 2.000 fueron asesinados por esos 1.000 que eran terroristas que sí cayeron abatidos. Pero eran 1.000 terroristas y 2.000 entre civiles y policías. Y el otro argumento estúpido es el tema de la mujer. ¿Hasta cuándo yo escucho eso? Ujú. De que la mujer iraní, que el velo de la mujer iraní, es una cultura milenaria, compañera y compañeros. Esa es una civilización, que es otro elemento que deja por fuera Occidente en sus cálculos, de 7.000 años. Sí. Y el uso del velo incluso es anterior al Islam en esas tierras. Y hace 1.500 años para acá, bueno, cuando llegó el Islam y se convirtió luego en Islam chiita a Irán, bueno, el uso del velo, más del 90% cuando llegó la revolución, ya las mujeres de manera normal usaban el velo. O sea, no es algo impuesto. Y ahora en Teherán, eso no es obligatorio. La gente en las calles, las mujeres van con velo, sin velo, con el medio puesto. Eso no es un problema. Y los derechos de las mujeres en Irán son infinitamente superiores a cualquier estado europeo y de Occidente. Y no es de ahora, de hace 1.500 años. El Islam eh, mm, es por sí mismo feminista. Tú sabes que yo hago el paralelismo con lo que sucedió en Venezuela y pienso que Netanyahu se está comportando como la oposición venezolana en el primer periodo de Trump. Cuando le decían, bueno, en lo que usted entre o lance la primera bomba, van a salir todos los opositores a la calle a tomar el gobierno y todo lo demás, porque fíjate que una de las primeras cosas que dijo precisamente Trump fue, bueno, ahora pueblo de Irán, salgan ustedes y tomen su gobierno, pues, ¿no? Y además propusieron a este señor Reza Pahlavi, hijo del antiguo Shah de Irán, perdón, del antiguo, sí, el antiguo Sí, sí. monarca anterior a la revolución iraní, que bueno, que lo que dijo es que esas bombas eran humanitarias, ¿no? Que había sido una ayuda humanitaria para que el pueblo se liberara, una cosa loca. Además, cuando tú contrastas con lo que pasa en otras monarquías también del Medio Oriente, pues, o en otras monarquías, no, en otros países del Medio Oriente, como Arabia Saudita, como esos países donde sí hay una fuerte represión del pueblo, Sí, hay una fuerte son represión. petromonarquías que Exactamente, no tienen entonces nada democrático pero esos y sí nadie son le pone el ojo a amigos, eso. esos sí son amigos, Están, esos sí forman parte de la Junta de Paz, esos están sí legitimadas. están legitimados porque sencillamente se están alineados, ¿no? Con la visión de política exterior de los Estados Unidos. Pero sabes que hay otras narrativas, o sea, además del tema de la población, del tema de las mujeres, está el tema que ya tú también lo manejaste, de la maldad, la supuesta maldad de los iraníes, porque además ellos todos lo ponen con su propaganda en blanco y negro, ¿no? Sí, sí, Pero está la narrativa de que no estaban fluyendo bien las negociaciones para lo de con Irán en ese momento y resulta que justo unos días antes habían llegado a unas conclusiones maravillosas en el plano de las negociaciones. Eso lo dijo el gene- representante de Oman, que era el que estaba genéticamente, de mediador en ese caso, ¿no? Estados Unidos es genéticamente traidor.
y mentiroso. Desde su fundación, desde 1798 hasta el presente, Estados Unidos ha ido extendiéndose por el mundo como un cáncer, esa hegemonía, a base de mentiras, de traiciones. Pero además, otra narrativa que manejaron es el tema de que Irán tenía armas nucleares. Cosa que es mentira. Entonces, evidentemente, se ha demostrado, ¿no? Precisamente con su reacción en esta guerra que no tiene armas nucleares Yo, y que además yo, había dicho que no las iba a ya voy a tocar desarrollar. ese tema, pero quiero hacer énfasis en el tema de la mujer porque ha sido muy utilizado por la izquierda latinoamericana, que yo quiero hacer un llamado de atención al respecto, porque he visto con mucha preocupación en las redes, igual pasó con Venezuela, que dice, bueno, estamos en contra de la intervención en Venezuela por parte de Estados Unidos. Eso es terrible, lo condenamos, eso no puede ser, esa es la violación de todos los estamentos internacionales. Pero claro, eso es una dictadura. Es una dictadura opresiva, violadora de los derechos humanos, salvaje, corrupta, etcétera, etcétera. Y estoy con Palestina. O sea, eso es un arroz con mango en la cabeza. Sí. Porque tú no puedes estar a favor de Palestina, que es una causa justa en la que todos debemos estar allí, pero además entonces dejarte llevar por la narrativa hegemónica y Occidental. entonces creerte que en verdad que había una dictadura. Ujú. Ahora resulta que no, que ahora Trump reconoce como legítima a Delcy Rodríguez Y está reconociendo como y, legítimo a Nicolás Maduro también. exacto, y está tumbando el argumento de que aquí hubo un fraude electoral. Ujú. Porque entonces, como explícame tú, si hubo fraude electoral, ¿cómo tú vas a reconocer como legítima a una Como vicepresidenta? O sea, presidenta, sí, ahí señor. se le cae todo el discurso. Se ve que todo eso fue un montaje con grandes inversiones, ingentes inversiones económicas. Pero bien, el tema de la mujer. eh, en Irán, para la gente que piensa que la mujer está oprimida, que no participa en la sociedad, mira, en la matrícula estudiantil universitaria, más del 60-62% de la matrícula estudiantil universitaria son mujeres. El 60% de los graduados universitarios son mujeres. Hay más de 16.000 clubes deportivos que han ganado 3.300 medallas internacionales Imagínate. de mujeres. Pero además hay 1.200 juezas. Hay un 70% de mujeres graduadas en ingeniería, en ciencias puras. Hay un alfabetismo del 99% de alfabetización. Todos estos números son Imagínate. superiores a Estados Unidos. Claro. Hay una tasa de mortalidad infantil del 16%, Estados Unidos tiene el 19%. Una tasa de desempleo del 14%. Ya va, el 19 debe tener Estados Unidos sin contar todo el tema de el manejo de los niños que han separado de sus padres y todo lo que hacen con el tema de la migración, la cantidad de niños desaparecidos Así es. con los ataques que ha hecho el ICE precisamente a la población Ajá. estadounidense en general, ¿no? Entonces el tema del argumento de la mujer no es válido para nada, porque además comenzaron la guerra asesinando 164 niños. O sea, a ellos no les Ujú. interesan los derechos de nadie. No se crean eso no les importa nada. Entonces, igual lo de la bomba atómica, existe una fatua, es decir, dentro del Islam chiita, porque aquí hay una gran ignorancia. Dentro del Islam, sobre todo en el Islam chiita, está prohibido ese tipo de armas. O Mm. sea, los preceptos coránicos, islámicos, prohíben el uso de armas que asesinen de manera masiva a las personas. Y hay una fatua del mártir Imán Ali Jamenei donde prohíbe el uso de las armas, pero Estados Unidos quería que el Imán Jamenei dictara un decreto o que firmara un acuerdo donde él negaba que iba a desarrollar armas nucleares. No, un religioso de la altura espiritual del Imán Jamenei, su palabra vale. Por eso es que en Occidente la palabra no vale, pero en la cultura milenaria iraní la palabra tiene un gran peso. Pero además entiendo que el imán Ali Jamenei dijo muchísimas veces que no se iban a desarrollar armas nucleares y había estado Claro, lo en dijo. contra del Y hay una desarrollo fatua, de armas hay un nucleares decreto allí. religioso que lo prohíbe. Pero eso no era suficiente, porque el relato es, no, ellos van, desde los años 80 Netanyahu está diciendo que, no, que mañana, a esta hora, dentro de 3 horas, está lista la bomba de Irán. Entonces, Sí. ese relato, por eso digo, la gente que ahora está del lado de Palestina, está en contra de la guerra contra Irán, pero dice, pero allí hay una teocracia represiva y dictatorial. No, señores, no. Allí hay un estado híbrido entre lo religioso, porque sí es una teocracia, pero no es la teocracia de la Wikipedia que tú lees cuando te metes en Ujú. internet, ¿no? Que es casi que sinónimo de dictadura, porque Estados Unidos es una teocracia, si Sí, a eso vamos, ¿no? absolutamente. Solapada, donde el fundamentalismo calvinista prevalece, ya lo hemos dicho muchas veces,
Y el sionismo, Estado sionista de Israel, es una teocracia judía basada en el judaísmo, pero un judaísmo falso, un judaísmo basado en falsos preceptos, En la de invención falsa, del pueblo judío, en la invención de todo esto. Bueno, hay libros y libros como sobre eso. dice Shlomo Sanders. Entonces no venga con eso, cuando tú no puedes estar a favor, en contra de una invasión militar contra un país y al mismo tiempo decir que ahí adentro lo que hay es una dictadura, porque no es así, Ujú. no es eso. Ahora fíjate, lo de la ruta, ¿qué ruta ha seguido Estados Unidos para llegar a lo que ha llegado? No, bueno, es que nada más basta con leer el documento de estrategia de seguridad de los Estados Unidos para darse cuenta cuál es la ruta que ha seguido. Pero yo lo que creo es que realmente Netanyahu le hizo creer a Estados Unidos que el pueblo iraní iba a tomar, iba a salir a las calles, iba a estar en contra del imán, iba a tomar todo eso. Y lo que hemos visto es pueblo iraní en la calle más bien en contra de que haya matado al imán Ali Ah, Jamenei. Y ah, bueno, y además Estados Unidos incluso llegó a decir que él tenía que decidir quién iba a ser el sucesor del imán Ali Jamenei. Imagínate tú eso, terrible. ¿no? Pero fíjate cómo han venido. Ellos primero se apropiaron del canal de Panamá, Ujú. retrogradaron bueno, la soberanía alcanzada por Panamá para tener la interconexión entre ambos océanos y hacerle la guerra allí a China, que ya había hecho Ujú. grandes inversiones en el puerto, en ese canal. Luego se vinieron a Venezuela y convirtieron a Venezuela en una especie como de... No, y antes de eso, discúlpame, hablaron de nombrar a Canadá como el estado Ah, sí, sí, y 51 a y Groenlandia. hablaron también de Groenlandia y hablaron también del Golfo de América, ¿no? Le cambiaron Sí, sí. el nombre al Golfo de México y dijeron que era el Y han Golfo de convertido a América. Venezuela en una especie de pertrecho de retaguardia, ¿no? Ujú, Para asegurar recursos de tierras raras que tú decías, el ujú. oro, el petróleo y el dinero que eso representa, para luego entrompar hacia Asia Occidental, ¿no? Claro, porque al final esa propaganda, toda esa información que te sale en Wikipedia, que te sale en inteligencia artificial y todo eso son cosas montadas precisamente por ellos, son cosas montadas Mm. por empresas sionistas y por empresas estadounidenses de Silicon Valley que se han dado cuenta que a través de la guerra cognitiva, bueno, pueden destruir algunos pueblos. Lo que pasa es que el pueblo también se despierta, también se levanta, también sabe cuál es la fortaleza que tienen sus propios países, ¿no? Y eso, ninguna guerra cognitiva lo va a destruir. Y creo que un ejemplo fundamental de eso, ya te voy a No, no. dar la palabra, creo que un ejemplo fundamental de eso es lo que pasó este domingo en Venezuela. El hecho de que nosotros hayamos podido tener en algunos casos incluso el 35% del padrón electoral en las elecciones para elegir cuál es el El proyecto proyecto- prioritario en la comunidad, que son elecciones más directas imposibles, que además no solamente vas a Mayor elegir democracia imposible. mayor democracia imposible, porque no solamente eliges cuál es el Y proyecto, a mí me da mucha sino que rabia que Petro además decía que aquí no había democracia. logras ejecutar ese proyecto. O sea, el Estado te da el financiamiento para que tu comunidad ejecutes ese Un, proyecto. un Y pa- llega la vicepresidenta o la Así es. presidenta encargada e incluso llega a decir, bueno, como las asociaciones de vecinos no han estado involucradas en esto, sino solamente los consejos comunales y las comunas, vamos a incluir también a las asociaciones de vecinos. O sea, imagínate tú Sí. la calidad de democracia que Bueno, hay, en ¿no? todo caso, cuando la guerra contra Irán es para apoderarse de toda esa región, Ujú. fíjate que esos nodos que hay, porque estos países árabes, Kuwait, Omán, Qatar. Qatar, Ujú. Bahrein, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, etcétera, etcétera, son nodos, bueno, de donde ellos ingenuamente pensaban que Israel y Estados Unidos le iban a garantizar con esas bases allí, esas relaciones solapada con Israel, le iba a garantizar algún tipo de seguridad. Y se han dado Ujú. cuenta Y ahorita ellos mismos que han han dicho, habido incluso ataques de falsa bandera. e incluso ellos mismos han dicho que se repliegan, ¿no? Entonces, Y que no se van a Estados Unidos lo inmiscuir. vio muy fácil. Bueno, allí pasa el 43,6% se produce el 43,6% de la producción mundial de petróleo y el 36% de la producción de gas natural. Y decía, bueno, ya con Venezuela y eso tenemos ya constituido un bloque tectónico suficientemente fuerte como para entrar en pugna con el bloque tectónico chino. Pero no nos podemos ir sin mencionar algo que no nos dio tiempo, y es el hecho de que bueno, fue elegido el Eh, ayatolá Mojtaba Jamenei, el Seyed Mojtaba Jamenei, y es importante resaltar esto porque se ha querido decir,
en los medios de, bueno, que es una sucesión dinástica. Y eso no es así. Existen en la Constitución, no nos dio tiempo de desarrollarlo acá, pero existen suficientes elementos en la Constitución, el artículo 107, 108, 109, el artículo 5, para que la Asamblea de Expertos elija a él que resultó ser el hijo de Ali Jamenei, de la ayatolá Ali Jamenei, y nosotros celebramos eso. Y Estados Unidos piensa que asesinando a una persona, asesina las ideas, asesina un proyecto. Entonces, nos vamos. Una visión de decapitación, ¿no? Así es. Fue como hicieron No, aquí con el secuestro de Nicolás Maduro y así es. alrededor. Bueno, nos vamos a escuchar otra pieza eh, iraní, contemporánea, y bueno, nos vemos el próximo jueves a la 1 de la tarde. Buen provecho a todos y a todas. Este es Horizonte Sur y estamos en la Radio del Sur. Hasta luego. Chao, chao. Suscríbete, toca la campana, dale me gusta y comparte.